Buen día, mi nombre es Johan Saavedra, soy estudiante de Ciencias Políticas y en esta oportunidad vamos a abordar la fase 5, em, aplicación del curso de Derecho Constitucional colombiano. Para esta oportunidad hemos tomado como caso el tema de las protestas, las manifestaciones y el paro nacional. Uno de los ejemplos que he tomado es la limitación del derecho a la protesta pacífica en el marco de las jornadas de paro nacional que se desarrollaron en el país desde finales de abril del 2021. Y en este contexto se puede plantear diversas vulneraciones a los postulados dogmáticos de la Constitución de 1991, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica, el derecho a la participación política, entre otros. En primer lugar, es importante mencionar que la Constitución del 91 reconoce y garantiza el derecho a la libertad de expresión en el artículo 20, estableciendo que toda persona tiene derecho a expresar y difundir su pensamiento, sus opiniones, y así como buscar y recibir, difundir información libremente, y este derecho es fundamental para el ejercicio de la democracia y la construcción de una sociedad plural y diversa. Sin embargo, en el contexto del paro nacional en Colombia, se han presentado múltiples restricciones a la libertad de expresión, como por ejemplo la censura en medios de comunicación, la presión a periodistas y comunicadores sociales, la limitación de acceso a la información, entre otros. Estas acciones vulneran el postulado dogmático de la Constitución de 1991, que garantiza el derecho a la libertad de expresión, y ponen en riesgo la construcción de una sociedad democrática y plural. Además, la Constitución de 1991 también reconoce y garantiza el derecho a la protesta pacífica en el artículo 37, estableciendo que toda persona tiene derecho a reunirse y manifestarse públicamente de forma pacífica y sin armas. Este derecho es fundamental para la participación ciudadana en la vida pública y para la defensa de los derechos humanos y libertades de las personas. Sin embargo, en el contexto del paro nacional se han presentado diversos obstáculos y restricciones al ejercicio del derecho a la protesta pacífica, como por ejemplo la represión por parte de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta, la violencia policial, entre otros. Estas acciones vulneran el postulado dogmático de la Constitución, que garantiza el derecho a la protesta pacífica, y ponen en riesgo la participación ciudadana en la vida pública y la defensa de los derechos y libertades de las personas. Por otro lado, la Constitución de 1991 también reconoce y garantiza el derecho a la participación política en el artículo 40, estableciendo que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y este derecho es fundamental para la consolidación de la democracia y la construcción de un Estado participativo y plural. En el contexto del paro nacional se han presentado diversas limitaciones a la participación política de los ciudadanos, como por ejemplo la represión de las manifestaciones, la intimidación a los líderes sociales, la criminalización de la protesta, como ya había mencionado anteriormente, y estas acciones vulneran el postulado dogmático que garantiza el derecho a la participación política y ponen en riesgo la consolidación de una democracia y la construcción de un Estado participativo y plural. Ante esta situación, es necesario plantear una acción constitucional
o más bien mecanismos de participación ciudadana que permita proteger y garantizar los derechos y postulados dogmáticos de la Constitución del 91 en el contexto del paro. Una posible solución podría ser la interposición de una acción de tutela ante la jurisdicción constitucional para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados por las vulneraciones a la libertad de expresión, al derecho de la protesta pacífica y la participación política. La acción de tutela es un mecanismo constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución del 91 que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular. La acción de tutela es un mecanismo ágil y efectivo para garantizar la protección de los derechos fundamentales en situaciones de urgencia o vulnerabilidad. En el caso del paro nacional, la interposición de una acción de tutela podría permitir la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados por las vulneraciones a la libertad de expresión, al derecho a la protesta pacífica, a la participación política, y la acción de tutela podría dirigirse, por ejemplo, contra las autoridades competentes que estén vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos, que en este caso serían las fuerzas de seguridad que estén reprimiendo las manifestaciones de forma violenta o criminalizando la protesta. La acción de tutela podría servir como mecanismo de exigencia y responsabilidad por parte de las autoridades competentes, obligándolas a rendir cuentas y adoptar medidas efectivas para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La acción de tutela podría también servir como mecanismo de visibilización de las vulneraciones a los derechos fundamentales en el contexto del paro nacional, permitiendo que la sociedad y la comunidad internacional tomen conocimiento de la situación y exijan medidas de protección y garantía de los derechos fundamentales. Y en conclusión, el contexto de esta problemática es necesario proteger y garantizar los postulados dogmáticos de la Constitución de 1991, como la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y la participación política a través de acciones constitucionales y mecanismos de participación ciudadana como la acción de tutela. Y es fundamental que las autoridades competentes adopten medidas efectivas para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y para construir una sociedad democrática, plural y participativa en Colombia. Muchísimas gracias y este ha sido todo por hoy.